Hola, esta es la presentación del proyecto número uno de nuestra ALU automatizada. Mi nombre es Fajardo Suárez Jesús Miguel y el proyecto es para diseño digital BLSI Grupo 5, impartido por la profesora Elizabeth Fonseca Chávez. Como objetivo, el alumno deberá comprender el funcionamiento de los sistemas ALU y los contadores básicos para así poder desarrollar un sistema automático que sea capaz de realizar operaciones aritméticas y lógicas. Primeramente tenemos a nuestras ALU, las cuales son las unidades básicas para la creación de cualquier procesador. En estas se pueden ejecutar grandes cantidades de operaciones aritméticas básicas, como lo pueden llegar a ser sumas, restas, divisiones o multiplicaciones, además de también poder hacer operaciones lógicas como lo son AND, OR, NAND o XOR. En el caso de nuestros contadores, decimos que son dispositivos hechos a base de circuitos que tienen como salida cualquier secuencia fija, la cual deben acabar en algún momento y regresar al principio. Primeramente, para iniciar el proyecto, hice una conceptualización de lo que buscaba hacer. Primeramente, teniendo los dos elementos de nuestras prácticas y tareas anteriores, tenemos el ALU, el contador y cómo debería ser. Para la automatización se supone que el contador debería mandar las entradas necesarias a la ALU para que funcionara, es decir, en este caso el complemento a 1 para la unidad algebraica, el selector de operaciones y el selector de unidades. A esta le entra su pulso de reloj, A y B la sigue dando el usuario y después de que todo lo procese ALU se mandará al display de 7 segmentos. Pasando al código de ALU, no tenemos nada en específico que remarcar, se mantiene exactamente el mismo código de la tarea. Tenemos nuestra entidad suma, que simplemente hará nuestra suma según las entradas A y B. Luego tenemos nuestro multiplexor 4x1. Este se encargará de modificar B según la operación necesaria. Todo esto mediante el selector de operaciones, que esto es lo que nos dará la diferencia entre operaciones. Esto se guardará en salmux 4x1 y esto será lo que se pasará posteriormente en nuestra unidad algebraica, en nuestra entidad UA, se pasará a nuestra entidad de suma. En caso de que se ocupe el complemento 1, esta se pasa directamente a la suma. En nuestra unidad lógica podemos observar que no se ocupa todo el código como para la unidad algebraica, simplemente se pasan las entradas, ahora sí que lo que busca el usuario. Luego tenemos nuestro selector de operación en caso de que queramos AND un 00 OR 01 y todo se pasa a la salida de F. Luego tenemos aquí nuestro multiplexor 2x1, que es muy importante, ya que dependiendo se nos permitirá saber qué salida queremos mostrar al usuario. En caso de que nuestra S2, nuestro selector de operaciones sea 0, pues se mostrará el resultado de UA o si no UL. Pasando a nuestro top ALU, que es lo último que tenemos de esta parte, vemos que simplemente tenemos que se inicializa todo, se conectan las variables y lo que pasa es que los resultados de UA y UL se pasan a nuestro multiplexor 2x1, que es el que vemos aquí, que aquí tenemos UA, UL, y se pasan los resultados y ya aquí se encarga de mostrar el debido. Pasando a nuestro contador, que es prácticamente lo que se modificó más, es el corazón de nuestra automatización. Así que primeramente tenemos nuestro divisor de frecuencias, que se mantiene exactamente igual a como lo teníamos en la práctica, simplemente se encargará de mandar los pulsos de reloj. De manera segunda tenemos el contador como tal, ¿no? La entidad cont. Esta será encargada de hacer los cambios de estados, así que inicialmente primero ponemos nuestros estados. En este caso los dos primeros números será nuestro selector de operación S, luego tenemos sin, que es nuestro complemento a 1, y finalmente tenemos nuestro selector de unidad, ya sea algebraica o lógica. Tenemos nuestros estados inicializados y pasa este proceso. Dependiendo de que si este proceso es primeramente recibe el pulso de reloj y checa si P es igual a 1. P va a ser nuestra variable que nos permitirá pausar
el paso entre operación y operación, en este caso entre estados y estados. En caso de que sea 1, se pausa esto manteniendo el estado actual, y en caso de que no, el estado actual pasará al estado siguiente. Eh, una vez se tiene esto, el resultado del estado actual que haya quedado se guarda en salida, es decir, uno de estos números, o bueno, más bien uno de estos vectores se guardará en la salida para poderse mandar nuestra, a nuestra función ALU. Aquí podemos ver de mejor manera la explicación de los cambios de estados. Si P es igual a 1, se mantiene en el estado. En caso de que no, se manda el pulso de reloj, pasan al siguiente estado y así sucesivamente. Vemos que estos dos números son nuestro selector de operación. Luego tenemos nuestro complemento 1 y finalmente nuestro S2 que nos determina qué unidad utilizar. Finalmente, bueno, en la zona de contador tenemos nuestro top de contador y simplemente es exactamente igual que el de la práctica, lo único que cambia es esta P. Nuestra P que nos permitirá pausar entre operación y operación. Este es el último top, el top general de todo el programa. Con este se maneja todo. Y simplemente tenemos nuestras entradas ya antes mencionadas, sus salidas, en este caso F y Cout, que son los delets de nuestra ALU. Cout nuestro complemento 1, F el resultado numérico. Y tenemos aquí la inicialización, ¿no? Primero tenemos el contador, se obtiene el resultado y el resultado que es un vector que es el que vimos en nuestros estados, que dependiendo del estado se va pasando ya a nuestras entradas de, por ejemplo, en este caso S, nuestro complemento 1 y nuestro selector de unidad. Este DBC es necesario porque los resultados vienen en un vector de 0 a 2. Entonces, si ocupamos un resultado mayor a 7, no se puede mostrar en el display, así que se le aumenta un 0 para que pueda llegar hasta 9 y pueda recibirlo el display de 7 segmentos y pueda mostrar resultados hasta el número 9. Finalmente obtenemos nuestro RTL, el cual podemos observar que es bastante parecido a nuestro diagrama inicial. Tenemos nuestras dos entradas dadas por el usuario, tenemos nuestro pulso de reloj y nuestra pausa. Y se irán cambiando los estados y dependiendo de esto tendremos nuestro vector de salida, que aquí se irá dando nuestro complemento 1, nuestro selector de operación y nuestra selección de unidad. Nuestras dos entradas entran directamente a ALU y después del procesamiento de ALU el resultado se manda al display de 7 segmentos y se mantienen las salidas de LEDs y bueno, igual el LED de complemento 1. Ahora pasaremos a las pruebas. Para probar nuestro proyecto, primeramente tendremos nuestras entradas. Sería esto lo equivalente a A, que sería 0, 1, 1, es decir, 3 en decimal. Luego tenemos en nuestra B 0, 1, 0, que sería equivalente a nuestro 2 en decimal. Y finalmente nuestra entrada P, que sería nuestro switch de pausa. Así que inicializamos el proyecto. Estamos en el estado 0, lo cual sería F igual a A. Pasamos al siguiente, que sería igual a F igual a A más B. Luego pasamos al siguiente, que sería F igual a A más B negada. Pasamos al siguiente, F igual a A menos 1. Pasamos al siguiente, que sería F igual a A más 1. Pasamos al siguiente, que sería F igual a A más B más 1. Pasamos al siguiente, que sería A más B negada más 1, es decir, A menos B. Pasamos al siguiente, F igual a A, y pasamos a nuestra unidad lógica, empezando con nuestra AND, luego OR, XOR
y not A. Ya con esto tenemos que el siguiente estado será equivalente a nuestro estado 0, que sería f igual a. Como conclusión, solo puedo decir que el desarrollo del proyecto fue totalmente satisfactorio, obteniendo los resultados requeridos en cada una de las operaciones, a pesar de algunas complicaciones que tuve durante el desarrollo por mi falta de experiencia programando en PHDL, pero bueno, a pesar de todo eso, eh, los resultados fueron correctos, y pude familiarizarme mucho mejor con los conceptos de ALU, los contadores y de cómo funcionan, cómo programarlos, cómo conjuntarlos en este caso. Muchas gracias por su atención.